Bueno, hoy un saludo para todos. Hoy vamos a tener un video que no es de la serie que vamos a empezar de Josué, pero es el Salmo 90. El libro de los Salmos no es un libro que voy a comentar los 150 capítulos de forma consecutiva. Voy a hablarlos de una manera cronológica, aunque ya comenté dos hace tiempo, ustedes los pueden ver en el canal. Conforme la historia va hablando los salmos, yo los quiero ir hablando. Y este salmo está adjudicado a Moisés. Entonces por eso lo quiero hablar. De hecho es el salmo más antiguo que hay. Y es el Salmo 90 para que ustedes cuando lo estudien, analícenlo junto con la vida que vivió Moisés con el pueblo. Entonces le van a entender mucho mejor a lo que este hombre quiso escribir. Este hombre líder del pueblo, profeta de Dios, santo de Dios y aparte escritor. Acuérdense que escribió también unos cantos, ¿no? Entonces hoy vamos a ver en este video el Salmo 90. Abre tu Biblia y vamos a ver esta gran diferencia entre la eternidad de Dios y lo poco que dura la vida del hombre. Salmo 90 entonces dice: Señor Adonai, tú nos has sido refugio de generación en generación. Entonces Moisés entendía que la ayuda de Dios no había iniciado en el Éxodo cuando Dios rescata al pueblo. Dios había sido el refugio es como la vivienda, la morada donde alguien va y se pone a salvo del clima, de los malhechores, etc. Entonces Moisés entendía que todos se habían refugiado en Dios, que Dios había sido su fortaleza, no solamente a raíz de que él lo conoce por el Éxodo, sino de generación en generación. O sea, en todos los tiempos, desde Adán, pasando por los patriarcas, tuvo que recordar Moisés esas genealogías tan maravillosas: Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, todo lo que ellos habían estado como refugio de Dios, como ellos se habían cubierto con la palabra de Dios, con el llamamiento santo, como Lamec, como el mismo Noé, su hijo Sem, Cam, Jafet, Arfaxad, Sala, Eber, todos ellos hasta llegar a Abraham, Isaac, Jacob, habían sido el refugio de en todas estas generaciones. Y como nosotros vemos que también después de este salmo que viene Moisés y viene Josué y vienen todas estas genealogías hasta Cristo, hasta nuestros días, y volteamos para atrás, entenderemos entonces que Dios ha estado con nuestros antepasados desde nuestra existencia hasta que estuvo aquí el primer hombre. Por eso son importantes las genealogías. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. O sea, yo me imagino a Moisés caminando, viendo esas cordilleras del Sinaí, todas las montañas altas a los que ellos se toparon, y cómo son impresionantes para el ser humano. Decir, ¿desde cuándo están ahí? ¿Quién las puso? ¿Quién las formó? Y reflexiona Moisés en el origen de esta grande creación y sabe que el origen es Dios. Antes, dice, que naciesen esos montes impresionantes tan grandes y formases la tierra, porque la tierra tiene una formación, la tierra está hecha de una manera específica, tiene un diseñador, y el mundo con sus astros y todo lo que encierra. Tú eres Dios desde el siglo hasta el siglo. Está diciendo, tú eres eterno, Señor. Tú eres el formador de todo esto, cosa que a muchos se les hace imposible entender y han estudiado tanto para negarlo, pero Moisés está hablándolo desde aquel tiempo. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, ¿no? Podemos entenderlo como el sentido de la vida que Dios le dijo a Adán. Moisés puede haber entendido esto
cuando le dijo, al polvo volverás, vuelves al hombre hasta que se muere, y dices, convertíos hijos de los hombres, al llamarlos en la resurrección, al convertirlos en eso glorioso que nos habla Pablo en Corintios, que es la resurrección, y también lo podemos entender en un sentido de que vuelves al hombre hasta ser quebrantado, o sea, en el sentido de que lo dejas que se equivoque, que haga las cosas mal, hasta que lo metes en un proceso y se convierta y acepte que el mejor camino, que la mejor opción es Dios. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Aquí nos está hablando de la diferencia entre la eternidad de Dios. No nos está diciendo específicamente que sea 1000 años un día, dice, son como. Está hablando de una semejanza, está hablando de una similitud, no para que lo doctrinemos nosotros, para decir necesariamente que es así. O sea, Moisés está hablando de la eternidad de Dios. 1000 años es un tiempo que ningún ser humano pudo vivir. Matusalén fue el que más se acercó, 969, pero no logró llegar a esa cantidad. Y está hablando Moisés diciendo, ni el hombre que haya vivido más tiempo puede compararse con lo que para ti es nada. Los arrebatas como un torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana, dice, así como llegan, se van. Los hombres, algunos dejan obras, algunos dejan situaciones, algunos dejan un legado, pero se van. Y al rato parece como si no existieron, como si realmente si fue realidad o no, como los sueños. A veces vivimos esos sueños y lo vemos tan real, tan claro, pero luego amanece y sabemos que fue un sueño y pasa el tiempo y se pierde el sueño en el olvido. Entonces Dios le da el sentir a Moisés de comparar la vida del hombre con esto, como la hierba que crece en la mañana. En la Biblia vemos que es una de las analogías favoritas, comparar la vida del hombre con la vida de la hierba, que dice aquí, en la mañana florece y crece, pero a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Entonces la hierba frágil y pasajera que sale de repente y está muy bonita, muy frondosa, pero después muere, después se seca. Así es la vida del hombre, exactamente. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Moisés sabe que no hay nada oculto para Dios y que los pecados que han cometido, las rebeliones que han hecho, aún en lo oculto, Dios los ve. Y ha entendido, Israel ha vivido, que lo mejor es arrepentirse y declarar sus pecados y no esperar a que Dios los avergüence. Y esto es algo que nosotros debemos aconsejar en este tiempo. Las maldades, las equivocaciones, los pecados están a la luz del Señor. Él lo ve todo, Él lo sabe todo. Sabe si alguien está en fornicación, si alguien está en adulterio, si alguien está robando, si alguien está blasfemando, si alguien está mintiendo. Dios lo sabe todo. ¿Qué mejor sería entender este capítulo? Enseñárselo a nuestros jóvenes, a nuestros hijos. Que nuestras maldades están delante de Él. No hay forma de ocultárselo a Dios. Él lo sabe. Se lo podemos ocultar a un papá, a un líder, a un amigo, etcétera, a un psicólogo. Pero no a Dios, porque están delante de Él. Y es una oportunidad para que tú y yo digamos, no haré más malas cosas. Las voy a hacer bien. Porque Dios entonces está viéndome en mi trabajo, me está viendo en mi casa, en mi cuarto, donde estoy. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molesta y trabajo, porque pronto pasan y volamos. O sea, está hablando Moisés quizás de un tiempo en el que regularmente la mayoría vive, donde ya a los 70 años para ellos es ir llegando a una culminación.
Ya en nuestros tiempos es muy raro el que llega a los 70, sí hay, pero en aquel tiempo era más común, 80 años. De hecho, Moisés vivió 120 años, pero está siendo una regla general. Y porque pronto pasan y volamos, o sea, la edad que Dios nos permita vivir se va a pasar como un soplo. De repente somos niños y rápidamente somos adolescentes, llegamos a la juventud se pasa volando, ya somos adultos, después seremos ancianos y voltearemos para atrás para ver realmente qué fue de nuestra vida. Y nadie va a detener eso, un niño no va a detener ser adolescente, un adolescente le va a llegar la juventud y al joven le va a llegar la adultez y va a llegar un día a ser anciano, si no muere antes, y se va a dar cuenta de lo que hizo o dejó de hacer. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? El ser humano entonces es comparado a nada, a una criatura que siempre debe de vivir dependiendo, obedeciendo y temiendo a su Creador, porque el Creador entonces le pedirá cuentas. Vean el verso 12, me impacta a mí porque me hace reflexionar internamente acerca de mi compromiso con Dios. Enséñanos, ayúdanos, de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. No vivir como si íbamos a vivir para siempre. No desperdiciar el tiempo, sino realmente pedirle sabiduría a Dios para aprovechar nuestros días al máximo, en su servicio, en su obediencia, para poder hacer con el tiempo que Dios nos dé de vida lo que Él quiere. Entonces, a algunos les quedará mucho, a algunos les quedará poco, no sé, no sabemos. Pero si tú eres de los que subraya tu Biblia, yo te aconsejo que este verso lo subrayes. Enséñanos, Señor, de tal modo a contar nuestros días para no desperdiciar nuestra vida. ¿Cuánta gente la desperdicia enojados? No le hablan a sus papás porque están enojados. Pierden amistades. No le sirven a Dios. Porque no tienen sabiduría para contar nuestros días. Ahí es una cuenta aritmética que pocos la vamos a querer hacer. Pero Moisés, viendo su edad, viendo su tiempo, volteando hacia atrás, reflexiona y dice, enséñanos, Señor. Qué triste ver a un joven desperdiciando su fuerza, su juventud. Qué triste ver a un hombre, a una mujer preparados que no ponen en favor de la obra de Dios realmente lo que Dios les ha permitido tener. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. O sea, Moisés le pide en oración a Dios como si fuera un hombre, el Señor, para que nosotros entendamos que necesita el favor de Dios. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Busca y anhela el favor de Dios, la misericordia de Dios para adorarlo y gozarse junto con el pueblo. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, o sea, recompénsanos. Como esos años que tuvimos mal, ahora conviértanos en bien, porque ya reflexionamos, ¿no? Imposible no acordarnos de Job cuando hice aquel comentario de ese libro, cómo Dios le recompensa el tiempo que sufrió. Y el verso 16 va cerrando Moisés y va pidiendo a Dios, que es algo que nosotros deberíamos de hacer. Y también te invito para que en este Salmo 90, verso 16, lo subrayes. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. O sea, que Dios se reflejara en ellos, que se viera en ellos, era el anhelo de Moisés, que fuera una realidad en el pueblo. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Es lo más maravilloso entonces entender que a Dios le agrada lo que hacemos, que somos un instrumento en las manos de Dios y que su respaldo está en nosotros de una manera divina. Pero la confirmación cuando dice aquí Moisés, sí, la obra de nuestras manos confirma, no está diciendo Moisés, cuando Dios quiera, cuando Dios mande, no, Él está trabajando. Y dice, confírmame con tu respaldo, con tu unción, que lo que estoy haciendo tú me lo pediste.
Salmo 90, espero que sea de bendición para tu vida y sigue adelante preparándote. Y sigue esperando el primer video de la serie del libro de Josué, porque va a ser una bendición especial. Así que ánimo y bendiciones.